Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un video totalmente distinto y obviamente lo vamos a estar haciendo en casa porque estamos en cuarentena. Lo que vamos a estar haciendo hoy es hacernos autorretratos, o sea, yo voy a estar sacándome fotos con la luz del ring light, únicamente con la luz del ring light en distintas posiciones de mi casa para ver cómo queda. Vamos a estar haciendo fotos con luz totalmente distinta. Siempre va a ser el ring light, pero lo vamos a usar de distintas posiciones, distintas maneras, distintas potencias y distintos ángulos. De esa manera vamos a lograr transmitir cosas muy distintas simplemente cambiando la luz de posición. Así que primero vamos a empezar con una fotografía en la cual la luz me va a venir del lateral, entonces va a hacer que solo se me ilumine una parte de la cara. De esa manera vamos a estar generando una foto mucho más misteriosa, mucho más seria, y también lo voy a acompañar, voy a intentar acompañarlo porque no soy modelo, con una pose que acompañe la iluminación. De esta manera vamos a tener una luz y un personaje que está tratando de generar misterio y así se lo podemos comunicar a las personas que ven nuestras fotografías. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el ring light paralelo a nosotros. De esta manera solo nos va a estar impactando de este lado la luz. Bueno, como ustedes pueden ver, solo con cambiar el ring light de lugar ya tenemos un aspecto totalmente distinto. Ya se nota más sombrío, casi que podría parecer un personaje de los villanos de las películas, pero no. Nada más, lo único que hice fue cambiar la luz y eso ya le da un aspecto totalmente distinto. Vamos a probar a hacer unas fotos a ver cómo queda. Bueno, ahora vamos a hacer un truco muy fácil para cambiar las fotos sin tener que cambiar de posición el ring light. La luz me está pegando ahora de manera lateral, toda esta parte la tengo en sombras de la cara, entonces no se ve muy bien la información. Pero si yo hago esto y giro mirando hacia el ring light, va a quedar una foto en la cual yo estoy de perfil. Así que vamos a probar con un par de estas fotos. Bueno, ¿qué les pareció la foto? ¿Les gustó? Ese truquito de poder cambiar las luces de lugar, la verdad que ayuda muchísimo a conseguir fotos distintas con la misma iluminación. Sino que no solo depende cómo esté la luz, sino cómo le está impactando a la persona a la cual le está sacando fotos. Lo bueno de este ring light, a diferencia de muchas otras luces, es que es muy liviano, entonces no es tan cansador moverlo de acá para allá. Simplemente lo agarrás y nada, debe pesar lo mismo que una cámara muy pesada. Ya tenemos todo seteado, viene la tercera foto. La tercera foto va a ser en el pasillo de mi casa, que va a estar todo oscuro, solo con la luz del ring light, y va a venir de arriba a diferencia de las otras. Entonces esta va a generar un aspecto totalmente distinto. Lo que yo le quiero demostrar es que con una sola luz, en este caso el ring light, podés generar un montón de fotos distintas. Bueno, y ahora por último, para no dejarlo afuera el ring light, vamos a hacer una foto a contraluz. O sea que el ring light va a estar detrás mío y se va a ver en la foto. Pero vamos a buscar una forma en la cual quede elegante y quede bien. De esa manera no me va a estar iluminando perfectamente la cara, pero me va a estar iluminando a contraluz. Entonces va a marcar una silueta que para mí va a quedar interesante. Bueno gente, terminamos el video. La verdad que para mí fue un súper desafío porque no estoy para nada acostumbrado a posar. Yo siempre estoy más acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. Y me di cuenta que para hacer este tipo de fotos, tener una iluminación como este ring light es muy importante. Porque lo pude mover solo de acá para allá, pude calibrar la potencia, la temperatura. Y eso me permitió poder jugar con las fotos y concentrarme en que las fotos salgan bien. Así que bueno gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.